Llegó la hora de hablar de un tema que se las trae, compañero, y es la violencia en carreteras. Hoy vamos a tratar de entender un poco cuáles son las implicaciones legales que podríamos tener si nos involucramos en algún evento, ¿verdad? Con alguna persona que tal vez se pone violenta o así, ¿verdad? ¿Qué podría pasar? Estamos hablando nada más y nada menos que del famoso caso que vimos en Lindora que sucedió esta semana. Y hoy tenemos acá, gracias por aceptar nuestra invitación. Un placer, un gusto, un honor, es muy feliz de estar aquí. Nuestro gran amigo Germán Mora, bienvenido. Un gusto Gracias verte, por haber venido, porque siempre le ustedes. ponemos a Germán temas sensibles. A temas importantes, y es que a final de cuentas es lo que más está ocurriendo. ¿Te has dado cuenta qué violenta nos está haciendo nuestra sociedad? Así es. Vamos a ver, lo que se dice que sucede, ¿verdad? Es como que hay una moto, atrás hay un pick-up, no sé qué pasa anteriormente, ¿verdad? La situación, pero el muchacho deja su moto delante del carro, no permitiéndole al pick-up que avance, se baja y empieza a gritarle en la ventana al señor del pick-up. Él nunca baja la ventana y lo que decide es seguir y pasarle por encima a la moto. Ahora, se dice que la persona del automóvil, del pick-up, es un portador de armas legal también. ¿Cómo supiste eso? Eso yo lo leí. Ah, ok. Le contó, son amigos. Sí, pero ahora estábamos viendo las imágenes y me llama la atención porque dentro de lo que se puede escuchar, el motociclista le dice, es que yo llevo la vía. Ajá. No sé si hay un tema donde tal vez o se pitaron o le tiró el carro, pero él se sintió ofendido de que le invadiera su carril, digamos, de alguna forma. Pero, Germán, este tema también es muy interesante porque no es la primera vez, y creo que a nosotros nos ha pasado, donde en algún momento, llámese motociclista u otro conductor de vehículo liviano, en un momento de ira, ya sea que tenga o no tenga la razón, tratan como de buscar que la persona se baje del vehículo. Ajá. Pues, en el caso mío una vez me pasó, pero no lo hice porque sabía que, una de dos, o se hacía más grande el problema o habían daños, no solamente materiales, sino luego alguien puede sobrepasar esa manera. Entonces, ¿qué recomendarías en esos casos? Porque cualquier cosita que uno haga puede ser peligrosa como la que vimos ahí. Bueno, definitivamente un tema importantísimo. De veras es un gran placer, un honor, un gran gusto estar con ustedes de nuevo. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque, bueno, veamos esas imágenes espeluznantes, definitivamente, pero es que es lo que está ocurriendo a cada momento, es lo que está pasando con muchísima frecuencia en la sociedad costarricense y en la sociedad de la mayor cantidad de las grandes ciudades, porque está demostrado que en las zonas rurales pasa un poco menos. ¿Y qué es? Es precisamente esa ira, esa cólera, esa forma de no controlarse, no tener lo que se llaman los frenos inhibitorios para poder decir, vean qué imágenes más impactantes, para no poder decir, ok, ese ratito de cólera, y a veces les cuento y les voy a poner un caso, que a veces no es tan ratito tan chiquitito, pero ese momento de cólera puede marcar la vida de una persona o dejar o desaparecer la vida de otra persona. Esa cólera, esa es la conciencia que tenemos que hacer, esa chicha, ese momento que tengo yo, puede que cambie la vida de muchas personas. Como el caso de Huachipelín. Exactamente. ¿Qué es lo que ocurría? Que de personas que no supieron, no pudieron manejar la ira, manejar la cólera. Vamos a ver, les voy a contar otro caso porque estamos hablando de violencia en las carreteras. Un caso que me impactó hace algunos años, muy conocido por todo el mundo. Salen dos personas, empiezan a gritarse cuando van a la carretera, uno invade el carril de otros, empiezan a decir, bueno, la cosa es que más o menos unos 15 minutos después se estaban dando de golpes, otro se montó al carro cuando venía y lo atropelló. Entonces, ese momento de cólera, esa es la conciencia que tenemos que asumir. Nos puede echar a perder la vida o podemos eliminar la vida de otro ser humano. Germán, una pregunta, porque aquí vamos a ilustrarlo de la forma en la que se está percibiendo allí, pero cuando este muchacho motociclista deja la moto al frente, creo que es como para que no pueda seguir, para decir, usted no siga. Y luego lo busca como para golpear, porque se ve que le hace mucha intimidación. Ahí hay un tema donde la persona podría decir, en caso del pick-up, que fue en defensa propia el hecho de huir, sin saber con cuáles armas podía contar tal vez la persona que lo amenazaba. Okay. Una de las cosas apasionantes del derecho es que involucra diferentes situaciones, diferentes escenarios, diferentes situaciones humanas. Es decir, que una cambia con otra. Por ejemplo, qué sé yo, ahorita retomamos ese caso que vos estás diciendo, pero en aquel caso en el cual un individuo le saca una pistola a otro cuando está de carro a carro, que también se ha visto eso,
El segundo lo que hace es irse directamente contra el vehículo del primero, lo lesiona seriamente en algunas ocasiones, en otros países inclusive ha ocurrido que hasta lo ha matado. Bueno, estaríamos exactamente en lo que se llama una razón de exculpación en cierta medida, porque lo que hay es una legítima defensa, o lo que puede haber. Ok. Cada circunstancia y cada abogado, y hasta lo importante lo que digan los jueces, ¿verdad? Pero cada circunstancia puede ser diferente. Nosotros podemos estar en algo que se llama un accidente de tránsito o una tentativa de homicidio. Tan que cosas más sutiles, si se quiere. Germán, entonces en este caso, digamos, la persona que iba violenta no podría argumentar que fue algo para defenderse, para evitar que fuera agredido. Y es que no hay pruebas al final. Ahí hay unos videos y De eso es antes. lo que uno... Ah, bueno, en otras circunstancias depende Pero mucho. en esta en Depende- particular. Sí, perfectamente puede decir, bueno, yo lo que hice es Huir seguir para adelante, porque evitarlo. básicamente de lo que se trata, por lo que uno puede ver más o menos ahí, es que lo que hay es un daño a la propiedad, a un vehículo, y eso es una cosa pues aparte. Puede ser un delito, puede ser que no, pero básicamente hay un daño, un accidente de tránsito, porque es lo primero que vemos. Lo segundo es que cuando sale, lo que tiene es un tipo que se va guindando. Entonces, habría que analizar, pareciera que no hubo una lesión, las lesiones pueden ser leves, levísimas, o pueden ser culposas, es decir, hay lesiones. En este análisis que me estás pidiendo hacer, ¿Ves la violencia con la que él llega? Llega a Ajá, amenazar, exacto. levanta el puño. Uno podría decir que ahí uno puede evitar no, esa es que agresión. al final de cuentas, si no me iba, podía ser que estuviese poniendo en peligro mi vida o inclusive la del otro porque anda un vehículo. ¿Qué quiere decir eso? Sí, curiosamente se va a la derecha, como para decir, estoy rehuyendo ese Ya, problema que ajá. me está generando ¿Por qué? Porque puede ser que saque una pistola, que saque un cuchillo, que saque un machete, un tubo, lo que Aunque sea. eso haya llevado un daño material de la motocicleta. Sí, ha llevado un daño material en la motocicleta. No conocemos muchos detalles, no sabemos el antecedente, desde hace cuánto se viene, pero es que vea que la lesión que se está provocando este individuo, él mismo se la buscó. O sea, no es muy razonable agarrarse a la ventana para decir, no me voy aquí, por ahí, estás buscando el problema, ¿verdad? Por supuesto que lo que uno se queda pensando es precisamente eso, tanta violencia, ¿verdad? De que no poder sostenerse. En este caso en particular, viéndolo bien, coincido con vos, lo que el hombre hizo fue huir para no arriesgar su vida o poner en peligro la vida de otra persona. Porque hay, por otro lado, pudo haber echado para atrás y atropellar al tipo que le está agrediendo, ¿verdad? Ajá. Está ocurriendo mucho en general en la sociedad, mucho a veces con los motociclistas, ¿verdad? Que tienen mayor flexibilidad y o no, se le meten por todos lados. es cierto. ¿Verdad? Por supuesto que no todos, pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí, de nuevo, la lectura que me parece a mí que podríamos hacer es un individuo que quiso rehusar, quiso rehuir el problema que podía tener contra el otro o contra sí mismo. Es decir, me estoy yendo de esta escena porque mi vida peligra. O sea, yo sentí que iba a sacar un arma, que iba a sacar... Y entonces tenemos en ese caso diferentes tipos de delitos. Cuando conocemos otra serie de ambientes, es que estamos absolutamente plagados de ejemplos. Lamentablemente, en la sociedad que estamos viviendo. ¿Qué es un homicidio doloso? Sabía lo que hacía y aún así quería hacerlo. El famoso sicario que va y le dispara al otro, ¿verdad? Hay homicidios que son atenuados. Atenuados es como que se baja un poquitito la pena. Cuando ocurre que hay un famoso estado de emoción violenta, es decir, tenía tal coraje, estaba tan enervado por dentro, que entonces me cegué, ¿ok? La pena baja un poquito, pero igual fue que maté a otra persona. Claro. Entonces, el culposo es aquel que lo hice sin culpa, como decíamos muy chiquitillo, no fue mi culpa, yo no quería hacerlo, no era mi intención. El doloso, esa palabra tan corta pero tan importante en el derecho penal quiere decir que ese concepto es conocimiento, sabía lo que estaba haciendo y deseo, y aún así lo iba a hacer, ¿ok? Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Cuando estamos hablando de estos, porque en alguna medida también podríamos pensar algo delicado e importante. ¿Qué sé yo? Imagínense que yo lo que hago es que tengo tanta cólera que mi carro va a ser ya no solamente un vehículo, sino un arma. Yo tengo tanta cólera que yo voy a usar mi carro para matarte a vos, que es lo que sé que estoy haciendo y deseo hacerlo. Entonces no podríamos estar mucho en el mundo de lo culposo, que yo no quería ese resultado. Simplemente se dio como cuando muchas veces ocurren, tristemente, cuando hay accidentes de tránsito, porque uno está bajo los efectos de un licor, por ejemplo, una droga, algo así. No descuidé, no tuve toda la prudencia, pues yo definitivamente no quería provocarte ese daño. Germán, en este caso, que por ejemplo, es que fue muy complicado y obviamente se viralizó el caso,
¿qué procede? ¿Que el muchacho de la moto apunte la placa, inicie una demanda, o también, o la misma persona del vehículo? O sea, ¿qué pasa en este caso? Ok, vuelvo a decir, y dado el análisis que estaba solicitando, que gestionabas, que pensabas que era importante mencionar, a mí me parece que casualmente el señor del carro hizo lo adecuado, Ok. irse. Ajá. Eso es lo mejor, el rehusar. Aquí no hay que pensar en que uno es más valiente, uno es más, eso es absurdo. O sea, alguien por grande que sea, con una pistola, que tenga el otro ahí, deja de su valentía de lado, ¿verdad? Claro. Ok, probablemente el de la moto vaya a interponer alguna denuncia penal, pero yo veo dos cosas. La primera es que me parece que no sale con ninguna lesión, Ajá. lo primero. Entonces, ¿qué denuncia penal? La otra sería indicar que él fue el que se puso en condición de tener esta circunstancia, es decir, fue el que se agarró, fue el que quiso tirárselo, como cuando ocurre muchas veces que hay gente bajo todo tipo de circunstancias que se le tira encima al vidrio del carro. Ajá. O sea, te estás jugando la que estás viviendo. O sea, Y en ¿cuándo esa puedes caída, decir? si se hubiera lesionado tal vez por la llanta del pickup, hubiera sido un problema para del pickup. Habría que verlo más en detalle. Por ejemplo, mira Sinceramente, esa parte donde él se cae. Si Ajá. hubiera pasado una Con de la esas mínima llantas, pasó. existe una situación y es por la mínima, exactamente, pero es que de nuevo, a mí me parece que probablemente después de un juicio se puede tener que el señor del pick-up absuelto, porque de nuevo lo que él hizo fue rehusar, huir. No podía evitarlo, no podía huir para atrás porque atrás probablemente habían vehículos más peligrosos. Al frente tenía la moto, se la puso. Entonces, pero quiero aclarar, no significa que uno le pueda dar bandera libre a una tendencia, a una sensación, a una cólera, a eso, porque si no, entonces de ahí la guerra de la ley y de la selva, ¿verdad? Será una guerra en las carreteras. Pero bueno, de nuevo, voy a rescatar lo que me parece que es bastante salvable aquí pensar, y es, esta persona quiso evitar los efectos, yéndose. Aquí lo que habría, inclusive que analizar eso, es un daño. Porque sí, si vos tenés un vehículo al frente, vos no puedes decir, bueno, sigo adelante porque quiero, no, tenés al final de cuentas un vehículo al frente, pero es que el otro lo puso con intención de entorpecer, bloquear el paso. ¿Cómo influyen los videos y grabaciones en este tipo de situaciones? Muchas veces son determinantes, hoy por hoy lo vemos a cada rato. Lo que es muy importante es que es una prueba y saber obtener esa prueba legalmente para poder incorporarla legalmente a un expediente. En este caso a mí me parece que la prueba reina sería precisamente el video. Okay. Eso es lo que yo considero que es así. Con esto se puede argumentar de un lado y argumentar del otro. Yo creo que lo fascinante o lo interesante, jurídicamente hablando, de este caso, es que a mí se me ocurre pensar que uno podría ser abogado de un lado y del otro. Exacto. Exactamente, Ajá. es decir, no tenemos nada completamente claro. Habría que ver de nuevo los antecedentes. Vamos a ver, aquí estamos viendo una fracción que probablemente va a durar unos 2, 3, 4 segundos. Pero habría que ver qué fue lo que pasó antes. Si este tipo de la motocicleta era nada más un majadero que quería, o si resulta, como muchas veces ocurre, que el del vehículo, que tiene un instrumento más poderoso, más grande, que es un vehículo, contra una moto cuyo chasis es la persona, la persona físicamente hablando, ¿verdad? Probablemente, o podría haber ocurrido que antes había un antecedente, porque ahí parece que no es como que todo ocurrió en ese momento. Que ya traía cola, como que dicen. ya traía cola, ya traía cólera. Pero creo que hay un mensaje de fondo, y es, tenemos que tratar el propósito como una especie de disciplina mental de decir, bajemos los decibeles, bajemos los niveles. Tengamos claro que el ponerse en una actitud agresiva no lo hace uno más hombre. Ese es un concepto bastante erróneo de la masculinidad, una masculinidad mal entendida. Entonces, bueno, ahí estaban reclamándose por algo, por cosas de ese tipo y demás. Y como le digo, él se puso, pero estuvo a punto que le pasara. Pero así, por la mínima. Por la mínima. Yo tengo una pregunta, Germán, y Lai, no sé si estás de acuerdo conmigo. ¿Cuál es la diferencia de la defensa si es hasta que la persona tenga un arma o ya por la agresividad que viene en mi contra, porque a veces son nada más los golpes físicos? ¿Dónde está el tema de la defensa? Básicamente radica en una diferencia o una no correlación entre lo que me están agrediendo. Si a mí, por ejemplo, me está agrediendo con un palo, no es lo mismo que me esté agrediendo o yo vea una agresión, un riesgo con una pistola, ¿ok? Que es muchísimo más contundente, etcétera. La ley muchas veces, la doctrina jurídica muchas veces ha pensado que tiene que haber una correlación, es decir, a mí no me pueden sacar un palo y yo responder con una ametralladora, eso, pero por supuesto que la circunstancialidad del evento, porque usted no va a ponerse a pensar, bueno, vamos a ver
qué proporción le doy, porque tiene que haber una relación de la agresión con mi respuesta, digámoslo así, pero no siempre es fácil. Germán, ¿a qué pena se podrían ellos enfrentar en ambos casos, según su experiencia? Bueno, de nuevo, nosotros tendríamos que analizar aquí, probablemente aquí sí hay de parte del pick-up blanco algo que se llama conducción temeraria, ¿verdad? Ok. Que puede generar, pero podría haber ocurrido otro tipo de situaciones. Muy probablemente, hoy por hoy, la gente está acusa de tentativa de homicidio. A mí trataron de matarme. En este caso en particular que estamos viendo, yo lo que de nuevo rescato es la actitud del pick-up de decir, salgo de esta, me voy. Ni siquiera puedo estar pensando en que de él hay una legítima defensa, porque lo que está haciendo es prácticamente huir. Es más o menos como cuando alguien lo va a atacar y lo que hace es correr o huir. Me estoy decantando por una de las partes, evidentemente, ¿verdad? Pero también es que ocurre, es la que se puede percibir, tal vez no es por algo lo que se puede percibir, ¿verdad? claro, porque también ocurre algo bien importante o bien delicado, y es este otro tipo lo que hizo fue instigar. Claro, o sea, claro. retar, picar, como decimos me está picando para que yo trate de reaccionar de esa manera. Bueno, ese es un tema muy apasionante porque todos que hemos estado en algún momento en una situación así, nos damos cuenta que las emociones siempre van a florecer. Y creo que hay algo muy interesante también que se suma a esto, que todos a veces andamos situaciones que no tienen que ver necesariamente con la carretera ni con el problema en la carretera, sino la acumulación de frustraciones que tiene uno en la vida, La sociedad vive que muy sale cargada, de alguna manera, ¿verdad? Muy cargada. No sé si se dieron cuenta que después de la pandemia más o menos el 40 o 45% de las personas vive tensa, les cuesta dormir, vivimos muy, muy cargados. La magia en eso es o tratar de obtener una actitud zen, así como si fuéramos el Dalai Lama, de serenidad total, Claro. lo que no siempre es fácil. Pero es que creo que María Teresa de Calcuta tenía una frase que me encantaba, decía, a veces el problema de las cosas es no tomar conciencia de ellas. Siempre tratemos todos, y casi que es como un mensaje que, disculpen, pero al final de cuentas uno es un operador humano, uno ve situaciones humanas. Y el mensaje que yo podría dar o decir es, importantísimo, es tratemos de conservar la calma, porque un ratito de cólera puede echar a perder la vida, como, acuérdense en el caso del condominio, ¿verdad? Claro. Obviamente eso ya tenía historia, enemistad, pero no pudo conservar la calma y sacó una pistola y pasó lo que todo el mundo pasó. Sí, qué lamentable, pero bueno. Impresionante. Que haya paz. Muchas gracias, Así Germán. es. Para mí es un gusto. Gracias por haber venido, para mí de un verdad, placer porque y- realmente queríamos hacer como un llamado a la conciencia, ¿verdad? De que esas Creo que eso es lo situaciones más ojalá importante. no pasen más, ¿verdad? Llamado a la conciencia, a mí me parece que valiosísimo eso que acabas de decir, para que podamos tener precisamente conciencia de tratar de, vivimos un mundo muy atropellado, tratar de generar la posibilidad de paz. Y también ser sincero con uno mismo. Si uno está Exacto. acumulando algunas cosas por ahí, pues buscar espacios para recargar la batería emocional, Claro. para que le permita a uno tener ese respiro para no actuar de impulsivamente, como podría ser una de estas recomendaciones que le traemos a continuación. Así es, qué bonito, porque llegó la hora de irnos para San Ramón a un lugar muy especial y les damos una pista, Café con Letras. ¿Ves? Ahí se relaja, toma cafecito y habla con alguien. Adelante. Cristo.